Hola doctora y compañeros presentes, hoy vamos a hablar de dos tumores malignos que van a ser los neuroblásticos y los tumores de Wilms. Vamos a tener en cuenta que vamos a hablar de los tumores neuroblásticos, que vamos a tomar en cuenta los 6 acápites que van a ser la parte del origen, las características, los subgrupos de riesgo, la morfología, también vamos a tener su evolución y los criterios prolongados. En la otra vamos a tener qué es, cuál es el rango que se presentan y vamos a hablar sobre su morfología y su evolución clínica. Hablando sobre el origen de los tumores neuroblásticos, tenemos que tener en cuenta que estos se originan desde las células de la cresta neural en el lugar de la parte del sistema nervioso simpático. Por eso, estos tumores se encuentran en la parte de las glándulas suprarrenales, que estas se pueden ser su sitio más frecuente, y lo que son los ganglios simpáticos, que estos van a estar en la parte del cuello, tórax, abdomen y en la parte de la pelvis. Las características más representativas, vamos a tener en cuenta que estos son tumores extracraneales más comunes en la infancia y en lo que son en la presencia de los principales en los niños menores de 5 años, que estos pueden ser catecolaminas que también van a ser detectadas en la parte del orina. Muestran una heterogeneidad biológica y desde ahí pueden tener una regresión espontánea hasta lo que es su forma más agresiva. También puede causar síntomas por masas, que son dolores o comprensión, o síntomas sistémicos, que son fiebre o pérdidas de peso. Grupos de riesgo, vamos a tener que estos se van a clasificar en tres, que los vamos a tener en cuenta según su edad, histología, genética y marcadores biológicos. Tenemos el primero, que sería el riesgo bajo, que estos son enfermedades localizadas de buen pronóstico y que son menores de 18 meses, que estos están sin amplificaciones en su oncogen MYCN, que estos también vamos a tener los segundos, que son de riesgo intermedio, que son enfermedades regionales o metastásicas en mayores de 18 meses sin el oncogen MYCN. También tenemos los de riesgo alto, que estos son los de amplitud del oncogen MYCN, que estos se dan una enfermedad metastásicas en mayores de 18 meses. También un mal pronóstico, que requiere quimioterapia intensiva más un trasplante. En la evolución clínica y en los criterios pronósticos, tenemos que en la evolución clínica hay algunos tumores que regresan espontáneamente, incluso con su metastasis, y que en otros van a progresar rápidamente, invaden órganos vitales y causan metastasis en el hígado, médula ósea, huesos y piel. Posibles complicaciones, como lo que es la hipertensión, las diarreas crónicas y síndrome de Opsol-Clone y Mio-Clone, entre otras. También tenemos los criterios pronósticos, que estos van a tener dos factores, que son los factores de buen pronóstico y los factores de mal pronóstico. Que los factores de buen pronóstico tenemos que son en edades mayores de 18 meses, en enfermedades localizadas, con estroma abundante y diferenciación histológica. También tenemos que el del mal pronóstico tenemos que son en edades de menores de 18 meses, con metastasis, con una alta actividad mitótica y una pobre diferenciación. También tenemos la parte segmental cromosomal de la aberración. Hablando del segundo tumor, tenemos que tener en cuenta que tenemos el tumor de Wilms, que este es más que todo un tumor renal maligno más común en la infancia, derivado de los tejidos metanéfricos, que son embrionarios, es decir, que este es un tejido renal primitivo que no se diferenció correctamente durante el desarrollo fetal. Esto tiene un rango de edad que se puede presentar entre edades más comunes, que lo son de 2 a 5 años, y en el racimo de los neonatos y adolescentes. También pueden ser unilaterales o bilaterales. Tres síntomas genéticos asociados tenemos tres, que son el síndrome de Wurms, el síndrome de Dennis-Stars y el síndrome de Fakening-Whitman, que estos son los tres síndromes que se van a presentar en el tumor de Wilms. También tenemos su morfología patogénica, que este va a ser en la parte macroscópica, que sea una masa renal grande unilateral de color blanco o grisáceo, suave y voluptuoso. También vamos a tener que va a haber frecuentemente lo que son necrosis, hemorragias o áreas quísticas. También vamos a tener su microscopía, que en esta vamos a tener un patrón de lo que son características de los tres componentes, que son epitelial, estromal y en la parte blastemática. También en sus características clínicas tenemos que es una masa abdominal palpable
con dolor abdominal, con hematurias, hipertensión, fiebres o síntomas consecutivos, lo cual en este caso se van a ver avanzados por el problema de la metastasis pulmonar. También en su pronóstico tenemos que es muy bueno con los tratamientos y también que tiene una supervivencia que supera casi el 90% de los estados iniciales. En los factores de mal pronóstico tenemos que hay una anaplasia y en los estados avanzados de histología morfológica lactémica. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado este video.